Estoy observando desde un punto, digamos, un poco distante, ¿Ya? eh, para precisamente tener la perspectiva que necesita tenerse en estos casos. ¿Ya? Yo creo que las circunstancias que hemos visto en los últimos días han sido tensas, incluso desagradables, ¿Ya? pero pienso que no hay que ahogarse en un vaso de agua, sinceramente. Creo que hay que tener más perspectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, he estado tratando de mantener cierta distancia para mirar no solamente lo que está pasando en el día a día, que a veces es el árbol, sino más bien a veces el bosque, es decir, el conjunto de las cosas, y sobre todo, cuál es su proyección al futuro, es decir, qué es lo que vendrá. ¿Y cómo ves ese bosque, esa proyección a futuro, Jorge? Bueno, mira, yo soy más optimista que la mayoría, aunque las circunstancias no son fáciles, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, empezando por la base económica de las cosas, que siempre es la base material, yo no soy demasiado optimista respecto de lo que viene en la economía en los próximos años. Hay una situación internacional difícil, puede cambiar, ¿Ya? hay señales de que podría cambiar. Pero si no cambiara, va a ser duro el camino que le toca recorrer al Perú y por supuesto a muchos otros países del mundo, porque la situación es que los productos que el Perú exporta los precios han caído y por lo tanto sus ingresos han caído también. Esto ya sería bastante problema si no fuera porque además el gobierno humanista ha empeorado las cosas considerablemente, ha generado un déficit fiscal. Durante 20 años o algo así, el Perú ha luchado por mantener el equilibrio fiscal. Era una regla de oro. Desgraciadamente, eso terminó en este gobierno humanista. El gobierno de Ollanta Humala nos deja un déficit fiscal de 3% del Producto Bruto. Son 6.000 millones de dólares ese hueco. ¿Cómo se ha generado? Con gasto corriente, contratando personal para administrar los programas sociales. Entonces, el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno serio, austero, disciplinado, trabajador y con suerte y mucho trabajo, al cabo de 5 años, puede recuperar el equilibrio fiscal que este gobierno... Y con paz social. Y con paz social. Claro, exactamente. Ahora, esa es la situación de base. Sobre eso, por supuesto, el gobierno entrante querrá hacer obra pública, lanzar un programa de inversiones importante, etcétera, mover la economía con política contracíclica. Bueno, en ese caso tendrá pues que endeudarse en mayor medida todavía para poder sostener ese programa. Bueno, este es el peligro que amenazó al Perú años atrás y la trampa que lo mantuvo, ¿no es cierto?, durante años de rodillas con el problema de la deuda, hasta que en los 90 finalmente el gobierno de Alberto Fujimori sacó al país de ese hoyo. Bueno, esas son las cifras, esa es la cuestión económica, pero el gobierno también para poder generar esta economía contracíclica, estas grandes inversiones, para poder mover un poco, para ir hacia el positivo en términos económicos, necesita una estabilidad política y social. Ahí, ¿cómo estamos? Bueno, ahí sí soy más optimista, aunque parezca extraño, porque, verás, independientemente del cuál sea el resultado de las elecciones que vienen, hay ciertas cosas que ya sabemos de antemano. Por ejemplo, la siguiente. La bancada fujimorista en el año 2001 estuvo constituida por 4 personas. En el gobierno siguiente, del 2006 al 2011, estuvo constituida por 13 personas. Entre el 2011 y el 2016 tuvo 35 congresistas. Por mucho o muy poco te quieras darle en las encuestas que ya circulan de manera unánime, todos dicen que la próxima bancada fujimorista va a tener por lo menos 50 congresistas, tal vez más. Yo pienso
que la bancada fujimorista es el timón que le va a dar gobernabilidad a este navío en los próximos 5 años. Si además el fujimorismo ocupa el poder ejecutivo, con Keiko como presidenta, pues entonces con mayor razón. Pero si no fuese ese el caso, igualmente la bancada fujimorista, estoy seguro, va a darle gobernabilidad al país. Va a sostener, si hace falta, al gobierno que entre. Y entonces, no soy pesimista, como ves, respecto de las posibilidades de los próximos 5 años en el terreno político. Más bien me parece que lo que va a haber necesidad es de estar a la altura del desafío económico. Da lo suficiente, la gobernabilidad política como para poder dar una respuesta adecuada al desafío económico. Yo creo que sí, es lo que espero. Pero para dar un salto a ese escenario positivo en lo político y en lo social, como tú lo mencionas, en este momento tenemos que pasar una valla. Así es. ¿No? Y esta valla está, digamos, complicada. Ahora, permítame una pregunta. ¿Cómo se compagina esta expectativa suya con el hecho de que se afirma corrientemente que es el Ministerio de Economía y Finanzas el que ha sido el garante, y esa garantía nos ha llevado a un déficit del 3%, con una propaganda intermedia de que los ministros de Economía han sido, perdón por el término, propagandizados como los mejores del mundo, cuando han sido, en el mejor caso, viceministros o simples directores generales de Luis Carranza. En otras palabras, estos pulpines de Carranza nos han llevado o han acompañado a un 3% del déficit que tampoco ha sido objetado por el Congreso con una importante bancada fujimorista que podía haber hecho algo. Esa es mi pregunta. Sí, muy buena pregunta, efectivamente. En cuanto a lo primero, en efecto, tiene usted toda la razón. Ha habido una sobreestimación de los técnicos. Porque, en efecto, se ha dicho desde muchos años que el garante de la estabilidad económica y del equilibrio fiscal, etcétera, eran los técnicos del Ministerio de Economía, como si estos fueran, pues, ¿no es cierto?, estables, permanentes. Y en alguna medida quizás el Banco Central lo ha sido. También. Y eso hay que felicitarlo. En su esfera. En su esfera, sí. El Ministerio de Economía... Mire, le voy a decir sinceramente, yo no creo que haya técnico alguno que soporte el cañonazo de una decisión política cuando el presidente de la República toma una decisión, así sea equivocada. El ministro de Economía poco puede hacer para evitarlo, a menos, por supuesto, que tenga los pantalones para presentar su renuncia inmediatamente, como en mi opinión debieron hacer varios de los que han pasado por esa cartera. Pero no fue así. Se sometieron efectivamente, ¿no es cierto?, con la ilusión de que había que hacer crecer, que había que hacer política contracíclica en vista de que las circunstancias venían mal, no había que resignarse a que la economía se desacelerara, entonces empezaron por el lado de la inversión pública, con un gran plan, ¿no es cierto?, para destrabar las inversiones que no funcionaban. Al cabo de 8 meses, 10 meses, un año, tiraron la toalla porque la inversión pública no solamente no se recuperó, sino que empeoró. Es decir, fracasó este gobierno en lo que se refiere al destrabamiento de las inversiones. Entonces, perdón, Carlos, para terminar, entonces se les ocurrió la idea luminosa de pasar a tratar de recuperar el crecimiento por la vía del gasto corriente, es decir, de gastos en sueldos y salarios y en bienes y servicios, con lo cual, por supuesto, se ha generado el déficit del que hablábamos. No, lo que te decía es que, bueno, tu análisis, entonces, es un fracaso, ¿no?, desde que hemos venido experimentando estos últimos 5 años. Pero hay quienes señalan que ya no es el fracaso de la gestión, sino es el fracaso del modelo. Y sobre esa base, entonces, se están manejando algunas propuestas en estas elecciones. Que hay que hacer ajustes. Por esos ajustes depende con quién lo diga, porque si lo dicen más o menos alguna persona que están coincidiendo con la medida que se han tomado en los últimos 20 años, bueno, pues serán algunos ajustes normales que tiene que hacer su modelo. Pero cuando lo dicen, por ejemplo, candidatos con la izquierda, como la señora Verónica Mendoza, significa entonces que hay que cambiar el modelo. ¿Pero el modelo hacia dónde?
En efecto. No solamente Verónica Mendoza habla de cambiar el modelo, Alfredo Barnechea también. ¿Te sorprende eso? Cosa que bueno, en realidad no. Considerando, yo conozco a Barnechea, a Alfredo desde hace 40 años y sé que ¿Qué tiene de siempre belaundista, Coqui? Tú en un momento determinado, Nada, tus nada. raíces militantes has estado en Acción Popular, si mal no recuerdo. Por supuesto. Entonces, tú conoces muy bien ese partido, Muy conoces bien. por dentro la filosofía de Belaunde. ¿Qué cosa tiene Alfredo Barnechea que le acerque, siquiera, la asome a Belaunde? Alfredo era un socialdemócrata cuando creyó encontrar en el APRA, ¿no es cierto?, el camino para desarrollar ese pensamiento suyo. Le ha tomado 20 años llegar al belaundismo. Yo creo que le va a tomar 20 más llegar al fujimorismo. Pero volviendo a la cuestión del modelo, que comparte esa idea de que hay que cambiar el modelo que comparte Alfredo con Verónica Mendoza. Verónica Mendoza, a mí la verdad, te confieso, siempre me ha parecido desconcertante esa idea. Porque en efecto, ¿cuál es el modelo alternativo? ¿De dónde sale esta idea de que existen modelos en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿de dónde sale la idea de que existe un modelo alternativo? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De volver a Alan García I? ¿De volver al velasquismo? ¿Ese es el modelo alternativo? Eso ya pasó, esa página la volteó el país, esa página no quiere intentarlo de nuevo. Entonces, lo más grave ahora es que algunos quieren volver a una suerte de naturalismo, de producción simple, y un poco más vamos a vivir no lo dicen así, de la caza, la pesca y la recolección, pero en el fondo ese naturalismo tiene esa utopía, y eso es muy grave. El nombre actual de eso es el post-extractivismo. Así es. Así le llaman los Gudinas radicales. y todo y compañía. Sí, así le llaman los radicales a esta idea de que más allá de la extracción y del modelo primario exportador existe otra cosa posible, imaginable, en la cual tendríamos una economía más equilibrada, más diversificada, más industrializada. Esta idea de la industrialización es un fantasma que nos persigue desde hace siglos. Ahí está de nuevo en el discurso de Barnechea, por supuesto. Entonces, cuando uno mira eso, dice, bueno, eso es una entelequia, eso es un supuesto mental, eso es una idea tan factible como pensar, ¿no es cierto?, que nos espera pues la vida eterna después de la muerte. Ojalá así sea, en efecto, pero nosotros tenemos que ocuparnos del aquí y ahora. Y la situación es que el país ha prosperado, ha crecido, ha combatido fuertemente contra los problemas estructurales, no los ha vencido del todo, ha disminuido la pobreza de manera impresionante en los últimos... Es otro país. O sea, yo recuerdo cuando yo era secretario de Manuel Ulloa en el Premierato en los años 80, con Abusada, con Richard Webb y otros que estaban ahí. El Perú tenía en esa época un PBI de 50.000 millones de dólares. Eso era otros dólares, obviamente, pero ahora tiene un PBI de 250.000 millones de dólares. Es un país cuya economía es 5 veces más grande que hace 30 años. Es otro animal y requiere otro tipo de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que lo que el Perú ha logrado. En gran parte gracias al fujimorismo, sí, efectivamente, hay que reconocer los méritos y agradecerlos. Y entonces, ahora que porque las vacas flacas de pronto aparecen en el horizonte y el país, ¿no es cierto?, tiene que tomar ciertos ajustes y ciertas previsiones para prepararse a dar una respuesta a ese desafío, si es que las vacas efectivamente llegan, como parece que llegarán. ¿Eso supone que hay que tirar entonces todo por la ventana y empezar de cero? No, eso es una insensatez. Simplemente lo que hay que hacer es mirar bien y tomar decisiones políticas sustantivas que ataquen los problemas de fondo que aún existen. Esa es la cuestión. Y entonces hablar de cambiar el modelo es solamente una manera, ¿no es cierto?, de adular
a los sectores que aún desgraciadamente viven engañados pensando, ¿no es cierto?, que aquí lo que falla es todo y en consecuencia hay que empezar de cero. Eso es una imposibilidad. Ese es, por ejemplo, un discurso que le dijeron a los venezolanos, ¿no? Claro. Vamos a ver, por eso que cuando se dice, por ejemplo, que estas son ideas que no tienen ni pies ni cabeza, yo siempre le digo, tienen pies y tienen cabeza, otra cosa que no estén bien hechas, ¿no? Y cómo se va a caminar con eso y quién va a pensar, pero de todas maneras han tenido experimentos, se ha hecho un experimento aquí y lo estamos viendo aquí cerca, ¿no? En Venezuela, ahora, en este momento, donde la gente no tiene ni papel higiénico para llevar a su casa, ¿no? Entonces, pese a la gigantesca factura petrolera. Pero por supuesto. Entonces ha habido gracias un a su despilfarro liquidación millonario, multimillonario, entonces para en esta aventura de ir ayudando a Cuba, de ir ayudando a Nicaragua, de ir haciendo subsidios y por aquí, por allá regalando, ¿no? Cuando internamente en el país ahora no tienen nada, no tienen qué comer. Entonces esos discursos de todas maneras, sí, pues a veces nos puede parecer un poco lejanos, pero están cerca. Y hay mucha gente que piensa que había que experimentar un poco, pues no, a ver qué ocurre, de repente acá resulta. Bueno, no va a resultar, ciertamente, ni acá ni en ninguna parte, como se ve. En verdad, ¿cómo llamarla? El chavismo, esta fantasía delirante, nacida efectivamente de Cuba, exportada a Venezuela, siempre fue la obsesión de Fidel Castro exportar el castrismo a Venezuela, porque Venezuela tiene el petróleo, como usted muy bien decía. Se contagió luego, por supuesto, a Bolivia, a Ecuador, a Argentina, a Brasil, disimuladamente. Y ahora vemos, ¿no es cierto?, en qué terminó todo eso. La crisis económica está ahogando a Brasil, cuya economía ha decrecido 3% en el último año y va a seguir decreciendo el próximo año. Para no hablar de la crisis política, que ya es de horror, ¿no? En medio de la corrupción se habla de la posible terminación del gobierno de Dilma. Nadie sabe si por la vía legal o por otra vía. Porque la situación está yendo peligrosamente. Hoy día leíamos que las Fuerzas Armadas han salido a tratar de respaldar para darle cierta estabilidad a Dilma Rousseff, cosa que está enfrentándose directamente a la calle, ¿no? Sí, pues la Fuerza Armada no puede hacer eso, ¿no? O hasta cierto punto. Más allá de ese punto, la presidenta podrá ordenar lo que quiera a la Fuerza Armada, le va a decir, disculpe usted, pero ese problema es político, no es mío. Y ya que menciona el tema de las Fuerzas Armadas, me gustaría preguntarle, primero volver a un punto anterior que estaba puesto a su consideración. Pasan las elecciones, hay un ejecutivo, hay un congreso con una mayoría de Keiko Fujimori. Entonces hay una agenda económica muy importante, hay una agenda política que tiene que resolverse rápidamente para no continuar con estas cosas abstrusas que nos están enredando completamente y que han sido hechas de repente hasta con mala leche, como se suele decir. Mi pregunta concreta es, ¿cuáles serían las tareas de esa bancada mayoritaria fujimorista en un Congreso que tenga un ejecutivo distinto o su propio ejecutivo, considerando en parte que en los anteriores regímenes no ha tenido toda la capacidad para poner freno a ese exceso de gasto fiscal al que usted ha hecho referencia? Bueno, yo puedo responderle dándole mi opinión personal. Sí, de eso se trata, ¿no? De conversar acá. No puedo responder, digamos, a nombre del partido, porque no soy su vocero. Y en este momento, entonces, además, prefiero no serlo, para ser franco. Porque yo opino libremente y el único responsable soy yo y a veces ni siquiera yo. Entonces, no, pero le hago la pregunta, sí, conociendo su sinceridad y su capacidad de decir las cosas como las está pensando. En lo económico el tema no es sencillo, pero sí es simple. Es decir, básicamente lo que una hipotética bancada fuerte del fujimorismo, incluso eventualmente un gobierno fujimorista, haría, es recuperar el crecimiento y con una
fuerte shock de inversión en infraestructura que el Perú necesita, en carreteras, puertos, aeropuertos, comunicaciones, pero también en educación y en salud, que es una inversión más importante aún que la de la infraestructura. Desde luego, entonces, hacer eso y al mismo tiempo mantener siempre muy con la rienda suelta el gasto público para ir reduciendo el déficit fiscal, e incluso en la medida en que es necesario recuperar el equilibrio, pero al mismo tiempo endeudarse un poco más para hacer este shock de inversiones, bueno, es una cosa que, digamos, es una cuestión de sumas y restas. Al final del día es una cosa que yo espero que se pueda manejar. Creo que sí se puede. En el terreno político la cosa es más delicada, porque implica la cuestión de la gobernabilidad como tal. En mi opinión, y esto por supuesto es una opinión en la que pocos o nadie me acompaña, es que aquí hay una obsesión con el tema electoral, de la reforma electoral. Y en efecto es necesario hacer algunos cambios en el sistema electoral que se han hecho mal en estos últimos tiempos, y de ahí también la confusión y el desorden reinante hoy día. Pero yo insisto que en la estructura política el sistema electoral es uno de 3 sistemas, es una trilogía de sistemas. Los otros 2 son el sistema de partidos, y el tercero, y a mi juicio el más importante, es el sistema de gobierno. Cuando hablamos de sistema de gobierno, estamos hablando aquí de básicamente el equilibrio de poderes. Si una democracia tiene equilibrio de poderes, checks and balances, como dicen los gringos, entonces va a tener gobernabilidad. Porque ningún poder se va a montar encima de otro y todos se van a poder vigilar entre sí. Pero cuando ese equilibrio de poderes se pierde, se convierte en una jerarquía de poderes, donde muy fácilmente el Congreso se monta encima del Poder Ejecutivo. Eso es algo que ocurre mucho más fácilmente de lo que parece. Y cuando eso sucede, entramos en una dinámica muy difícil, porque la demagogia tiende, ¿no es cierto?, a arrastrar las cosas en una dirección. Y los saltos al vacío son más fáciles, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando el país es puesto al borde del abismo por una situación como esa, y el Perú ha sido puesto muchas veces al borde del abismo por un sometimiento del Poder Ejecutivo al Congreso. La frase, el Congreso es el primer poder del Estado, ¿de dónde viene? De ahí. Es una frase incorrecta desde todo punto de vista. Entonces, cuando se pierde el equilibrio de poderes y se monta el legislativo sobre el ejecutivo, eso es el anuncio de la desgracia, porque eso comienza a llevar al país en un rumbo equivocado. Y por supuesto, cuando las cosas llegan a un extremo imposible, entonces se recae en el autoritarismo. Viene, por supuesto, la mano dura, que tampoco resuelve a la larga los problemas. Entonces te devuelve al país no a una democracia de verdad, sino a esta democracia sin gobernabilidad y sin equilibrio de poderes, que a su vez te regresa otra vez a lo anterior, y así hemos estado durante todo el siglo XX. Últimamente la cosa se ha complicado peor aún, porque al desequilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha añadido el desequilibrio con el Poder Judicial, que se ha convertido en verdad en un poder por encima de todos los poderes. Y con los gobiernos subnacionales. Eso, bueno, claro. Mal llamados regiones. Eso encima. también, ahí también se perdió el equilibrio interno del Poder Ejecutivo. Entonces, al final el Tribunal Constitucional se ha convertido en árbitro supremo de todas las diferencias, en el intérprete supremo de la Constitución, y por esa vía, sin quererlo, sin advertirlo siquiera, hemos reinventado el absolutismo, porque la democracia nació contra eso. Entonces, el problema, yo creo, de la gobernabilidad está en recuperar el equilibrio de poderes.